Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este programa de gran bendición. De verdad que es un gusto que ustedes estén nuevamente aquí con nosotros, súper conectados, sabiendo que Dios va a hablar a tu vida, a nuestras vidas, y que va más allá de que tú escuches una palabra que tal vez ya sabes, que ya te conoces, sino que permitas que en esta hora Dios hable a tu vida. En esta hora le damos la bienvenida a Víctor, quien está aquí con nosotros y quien nos va a estar acompañando durante todo este programa. Claro que sí, líder. Buenas tardes y buenas tardes a todos aquellos que están conectados con nosotros a través de Facebook, de YouTube, de Instagram, a través de la página de la iglesia, que siempre están allí fieles, esperando para recibir lo que Dios tiene para sus vidas y obviamente lo que Dios también nos ha regalado. De verdad que bueno, que Dios los bendiga y que estemos atentos en esta hora de la tarde a recibir eso que Dios ha preparado con antelación, porque de verdad que Dios es bueno. Dios nos enseña para que en el momento de que nos toque afrontar la prueba tengamos palabra escrita en nuestro corazón. Así es, que podamos perseverar en esa palabra y guardarla como el buen tesoro en nuestros corazones, que es donde, bueno, más bien, de donde vamos a tomar en medio de las circunstancias difíciles, como dice ahí la palabra en Lucas en 6:45, que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Aquel que atesora, digamos, la buena palabra, en este caso dentro de su corazón, cuando está en medio de la circunstancia difícil, va a poder tomar de ella para hacer frente a ese momento de dificultad que está viviendo. Y bueno, el día de hoy queremos de verdad compartirte, y más que compartirte, que seas impactado por una palabra que va más allá de lo que tú ya conoces o de un título de un programa, sino que de verdad trasciende a tu vida y a nuestras vidas. Y en esta tarde venimos a hablar de un tema bastante interesante, ¿cierto, Vic? Sí, de verdad que es bastante interesante el tema que traemos el día de hoy. Y bueno, haciendo un recuento, ¿no?, de lo que vivimos el lunes pasado, y era acerca de que si Dios te ha llamado para que estés delante de Él, ¿por qué te escondes? Y entonces es ver que aún allí, como en esa aflicción, digámoslo, en esa herida que hay en el corazón, aún tenemos vida, y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy, May. Y sí, y mira que es importante, porque es que a veces nos olvidamos de que hay un milagro que sucede todos los días, y ese milagro es el milagro de la vida. O sea, hoy tú respiras, tal vez tú puedes caminar, y así tal vez te encuentres en alguna situación en la cual de pronto tienes una limitación física, tienes vida, y eso es lo más importante. Pues uno dice coloquialmente o popularmente, por decirlo así, como un refrán, que mientras haya vida, Hay esperanza. hay esperanza, Ajá. ¿cierto? Y la Biblia dice algo muy importante en Eclesiastés capítulo 9 en el verso 4. Dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y de verdad que esta palabra es muy importante, porque nos está diciendo que mientras nosotros estemos, digámoslo así, seamos contados dentro de los vivientes, aún hay esperanza. Es decir, que aún no se ha acabado nuestra historia. Y a veces atravesamos circunstancias en las cuales uno dice como que, uy, no, ya llegué al fin, hasta aquí llegué, y pasamos por alto esta verdad que hay en la Biblia, y es que si hoy tú vives, si hoy tienes vida, es porque aún no se ha terminado tu historia. Pero que sí, mira que eso es muy cierto. Y nada más en estos días yo reflexionaba y yo decía, en un de madrugada no, en las mañanas primero Dios con los pastores, mientras ellos iban predicando, yo meditaba y yo le decía, Dios, ayúdame. Los pastores dijeron, vamos a orar, y entonces yo cerré mis ojos y comencé a orar. Yo le decía, Dios, ayúdame, y de repente vino como esa revelación, y era: yo te doy la ayuda todos los días. Y yo decía, pero ¿cuál es esa ayuda que me estás dando que no la veo? Y entonces meditaba y yo, pero ¿cuál es? Y claro, es la vida. Realmente el hecho de que Dios me permita tener vida, nos permita tener vida el día de hoy, es la mejor ayuda que nos puede dar, porque pues eso dice Eclesiastés, que aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Entonces es la mejor ayuda que Dios te da a ti y nos da a nosotros, para que podamos decir, Dios, me acerco ante ti realmente. Hay un propósito que cumplir. El hecho de que tenga la oportunidad de caminar, de hablar, tengo la oportunidad también de venir ante ti y decirte, Dios, no puedo solo. Y mira que es importante saber algo, y es que, bueno, estamos hablando de que aún no es el final de nuestra historia, de que aunque haya momentos difíciles, momentos en que uno dice, no, como que lo quiero soltar todo, como que ya no veo que haya una salida para esa circunstancia que estoy viviendo, la vida que tenemos hoy es precisamente lo que tú decías ahora, la ayuda que nos da Dios para nosotros poder
digámoslo de una manera, poder seguirnos perfeccionando y llegar hasta el propósito que Él tiene para nosotros. Y yo me imagino que en cualquier circunstancia o momento de nuestras vidas nos hemos preguntado como que bueno, ¿y qué más sigue? ¿Qué más va a pasar conmigo? ¿Será que hay algo más que yo deba vivir o hasta aquí llegué? ¿O será que sí va a haber solución para lo que yo estoy viviendo hoy? Y yo creo que esas son de las inquietudes que nosotros debemos empezar a resolver a través de lo que dice la palabra, a la luz de la palabra, porque a veces las circunstancias te paralizan. Resulta que tú venías caminando bien, pero se presentó alguna dificultad que no esperabas y resulta que eso te empieza como a limitar o a impedir que sigas caminando y tú empiezas como a pensar, ¿será que hasta aquí llegué? ¿Será que va a pasar algo más? ¿Será que sí puedo salir de esta circunstancia? De verdad, y hay gente, bueno, yo creo que a mí misma me ha pasado, y es que a veces uno se pregunta, ¿será que Dios sí está consciente de que me escogió a mí, de que sabe cómo soy? ¿Será ¿Sí que seré yo? sí seré yo? ¿Será que Dios se equivocó o qué pasó conmigo? Y eso es precisamente lo que queremos que tú despejes en esta tarde a través de lo que dice la palabra. Primero, que tú siempre recuerdes, y es el propósito de esta tarde, que tú sepas que no es el final de tu historia. Tú tal vez dices, no, es que la edad que tengo, es que los errores que he cometido, es que me hace falta la carencia de esto, de aquello, pero va más allá de eso. No es únicamente lo que te hace falta, de lo que careces hoy, sino que si tú tienes vida hoy es porque Dios tiene un plan contigo, y es lo que nosotros debemos recordar cada día. Incluso estamos en un mes donde estamos aprendiendo y recordando que estamos comprometidos con Dios, que somos comprometidos, y el texto base de este mes de verdad que a mí me ha puesto a meditar muchísimo, porque dice ahí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 29, en el verso 11, y yo quiero que Víctor nos diga lo que dice este texto, tal vez parafraseado. Sí, claro que sí, es muy, de verdad es muy hermoso este texto cuando uno lo entiende, cuando tiene uno como esa revelación. Y dice, les dice Ezequías al pueblo, le dice, no os engañéis, que realmente Dios los ha escogido a ustedes para que estén delante de Él, para que le sirvan y para que le quemen incienso. O sea, realmente dice, Dios los escogió. Entonces quizás uno está escuchando otras voces diciendo, no, es que él dice que, como dice el pastor, es que le dicen que es feo, entonces se la cree, entonces va y se impone manos y dice, no, toda figura se va y no sé qué. No, realmente no se trata de eso, realmente es creerle a Dios. Saber que si tenemos vida, algo que yo siempre digo es que hay una mente maestra, o sea, el hecho de que nosotros podamos caminar, hablar. Yo a veces me pongo como, digámoslo de cierta manera, como a retar mi cuerpo. Yo digo como que vamos a ver si puedo levantar la mano, y solamente lo pienso y la levanto, y yo digo, wow, Dios, pensar en eso que parece como podría uno decir como que no, pues yo levanto la mano y ya, pero poder que eso funcione y que Dios te permita levantarte, abrir los ojos, realmente hay un gran propósito. Entonces es entender, como dice allí en Crónicas, que Dios nos escogió. Nada más el pastor él decía, no se engañen si otra persona viene a decirle que no es usted, que Dios se equivocó, que usted no es el elegido, que quizás ahora usted no ve lo que quizás Dios quiere hacer con usted, pero Dios lo está transformando, Dios lo está llevando de menos a más. Entonces cierre más bien su oído y deje de escuchar a aquellas personas, deje de escuchar quizás a aquella familia quizás que te está diciendo, no, es que a usted lo único que le falta es que lleve la cama para la iglesia. Yo creo que a usted en algún momento le han dicho, a mí me lo han dicho, como que no, pues a usted solamente le falta que vaya y duerma allá. Y yo digo, pues no, realmente he encontrado algo diferente, y no se trata de, digamos, que ir a la iglesia, sino realmente convivir, tener esa comunión con Dios, saber de que es un lugar donde uno dice, voy a alabar, voy a exaltar y a glorificar el nombre de Dios, y entendemos que realmente para eso es que Dios nos ha creado, que tenemos esperanza y que no debemos de estar dudando realmente lo que Dios ha dicho de ti, de lo que Dios ha dicho de mí, porque realmente es Dios quien lo ha dicho. Y mira que es importante, y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver ese texto de Segunda de Crónicas con que el final de mi historia aún no ha llegado, o aún no es el final de mi historia? Y es que es importante que tú sepas qué dice Dios que eres tú, quién dice Dios que soy yo. Y eso es importante grabarlo en nuestro corazón. Dice ahí en Segunda de Crónicas que Dios nos escogió para estar delante de Él, para servirle, ser sus ministros y quemarle incienso. Y es increíble y de verdad impactante que Dios diga que Él nos
Dios ha escogido para estar delante de Él. Porque bueno, hablábamos en el programa anterior que no, por si Dios nos había escogido para estar delante de Él, ¿por qué nos escondemos? Porque es un gran privilegio estar en la presencia de Dios. Pero si conectamos con que Dios nos ha escogido para servirle, es que tú sepas que tienes un propósito aquí en la tierra, que si tú naciste y tú aún vives y aún respiras el día de hoy, es porque ese plan que ese plan que Dios tiene contigo aún está vigente. Y eso es lo que tú tienes que guardar en el corazón, porque sí, lo que tú decías ahora que nos hablaba el pastor, es cierto, a veces viene mucha gente a decirte, no, es que tú no puedes, es que tú eres un incapaz, ¿cómo usted va a creer que usted va a sacar esto adelante siendo usted la persona que es? Y esas palabras tal vez te limitan, te frustran, te impiden avanzar hacia lo que Dios tiene para ti. Pero cuando tú estás seguro que fue Dios que te escogió, y no porque lo estemos diciendo nosotros, sino porque lo dice ahí la Biblia en Crónicas, tú estás seguro que Dios te escogió, tú dices, bueno, tal vez lo que yo vivo hoy no es lo que yo quisiera, tal vez la circunstancia que estoy atravesando hoy no es la que yo desearía para mi vida, pero hay algo que me quedó muy marcado del 2019 de un propósito que tuvimos aquí en la iglesia, y es que mi presente no es mi final. Lo que yo vivo hoy no es como yo voy a terminar, y eso es lo que tú tienes que recordar. A veces el presente se ve nublado, se ve oscuro. Tal vez lo que tú vives hoy, usted dirá, no, pero hermanos, ustedes qué van a saber lo que yo estoy atravesando. Usted no sabe la circunstancia que yo estoy viviendo. Pero algo que yo sí te puedo decir es que tu presente no es tu final, y lo vemos en la Biblia a través de la vida de muchos varones que Dios llamó. Podemos verlo a través de José, que es el, digámoslo así, como ese recuerdo o ese personaje, ese hombre de la Biblia que tengo aquí presente. Y es que tal vez José en su presente, cuando sus hermanos lo venden como esclavo, cuando estuvo como ahí también trabajando en la casa de Potifar, cuando estuvo en la cárcel, tal vez él decía, no, ese es mi presente, y se ve nublado. Y bueno, la Biblia no lo relata de esa manera, pero imagínate tú en esa circunstancia, ¿qué pensarías tú? O sea, ¿qué es lo que estoy viviendo? Sin embargo, nosotros vemos que José, en todo lo que hacía, dice la Biblia que él halló gracia, y Dios le permitía, o sea, ser diferente, tener, digámoslo así, más que un aspecto, tener un testimonio diferente para con la gente que estaba con él. Y nosotros pudimos ver cómo el presente de José, aunque era algo, digámoslo así, desafortunado, no era su final, y era que sabíamos que Dios lo estaba llevando hacia el propósito que tenía con él. Y eso es lo que tú debes saber hoy, que lo que tú vives, aunque tal vez tú lo veas nublado, aunque tú, tal vez digas, no, esto que estoy pasando, esto que estoy viviendo, que la gente se equivoca, que la gente es injusta conmigo, no es tu final. Y simplemente si tú lo entiendes y te arrodillas ahí en la presencia de Dios, vas a poder llegar hasta donde Dios tiene, a lo que Dios más bien tiene preparado para ti. Claro que sí, yo podría formular una pregunta como, ¿por qué decidimos morir aún estando con vida? Y usted dirá, no, pero es que yo tengo vida, yo hablo, yo como, yo río, yo salto. ¿Y por qué digo morir? Sí, porque decimos morir al propósito que Dios tiene para con nosotros, para simplemente decir, no, realmente no existe algo mejor para mí y decido morir de esta manera. Recuerdo más bien, en esos días, en el de Camino a la Iglesia, en la radio, teníamos la oportunidad de sacar un numeral, y en ese numeral decíamos realmente, o sea, como finalizar, o sea, viviendo realmente totalmente para Dios, y hacíamos una pregunta detrás de ese numeral, y era si realmente hoy fuera el último día de tu vida, ¿tú preferirías morir así en ese estado? O sea, que si dijeras ahorita a las 7 de la noche vas a morir, tienes una hora de vida, digámoslo, ¿tú quisieras morir en ese estado? Yo creo que muchos diríamos, no, de verdad yo no quisiera morir así, yo quisiera cambiar, quisiera hacerlo diferente. Si tengo la oportunidad de cambiar esto, pues yo cambio mi presente, además no es mi final, como decía la líder, y eso es muy, muy cierto. Realmente hablabas de José, y es eso, aunque quizá él era vendido por sus hermanos, después comenzó a escalar, y de repente otra vez vuelve y cae, y no cae como cuando fue vendido, realmente fue echado a la cárcel. Y entonces cuando una persona hace esto es porque realmente cometió algo y sabemos de que él no lo había hecho, y entonces vemos que es como un sube y baja, pero creo que él tenía como esa convicción que realmente Dios estaba con él. Incluso cuando él huye, que la palabra lo relata, que él huye allí de la esposa de Potifar, es realmente porque él tenía ese temor con Dios, y era como que yo no quiero, ni siquiera por lo que diga la gente, sino que realmente era porque voy a fallarle a Dios. Y entonces por eso les traigo esta pregunta: ¿por qué decidir morir? ¿Por qué renunciar a la vida
de ese propósito que Dios tiene con nosotros, cuando realmente Dios nos permite levantarnos y abrir los ojos. Entonces no es nuestro final realmente el hecho de que hoy tú digas no puedo, no soy capaz, es que lo he intentado tantas veces. Pues déjame decirte, no es una fórmula realmente. El hecho de decirte hay una salida con Dios no es una fórmula. Realmente Dios es la opción, Dios es la solución, y es que tú y yo podamos ir en esa intimidad y hablar con Él y decirle: Dios, mira, realmente no puedo, ayúdame, y esa ayuda que Dios te da es que tengas la oportunidad de tener vida y que tengas la capacidad de ir ante Él, arrodillarte de pie, cerrando los ojos en intimidad allí en tu habitación, y que tú puedas entender que realmente no hay nada más que te pueda permitir avanzar sino Dios. Y mira que es importante, y es también de saber nosotros cuántas veces hemos soltado o hemos dejado a lo que Dios nos ha llamado, o lo que tú estabas haciendo y que tú sabías que hacía parte del propósito de Dios contigo, y que tú lo dejaste simplemente porque pensaste que ya no ibas a avanzar, que ya no había alguna solución, y que decidiste morir a eso, que decidiste morir a ese anhelo que había en tu corazón y que tú sabes que no venía de ti, sino que venía de Dios, y que dejaste de verdad de buscarlo porque ya dijiste: no, aquí no hay nada más que hacer. No hay como, exactamente, como que ya aquí, esta es mi renuncia, hasta aquí llegué. Es importante que nosotros sepamos y entendamos que no, o sea, que no es únicamente el que nosotros pensemos o creamos que ya, o sea, hasta aquí llegó, sino de verdad sentarnos y mirar. Mire, muchas veces uno, bueno, voy a hablar por mí, en ocasiones yo he permitido que cosas que yo anhelaba en mi vida pasaran, y yo sé que muchas de esas cosas Dios las puso para que yo las desarrollara, y a veces por un comentario de una persona o porque yo misma me sentí incapaz de poderlo hacer, dejé que eso muriera, dejé que eso no siguiera, o sea, como que no voy a seguir insistiendo en esto porque yo no veo una salida. Pero es de nosotros entender que no se trata únicamente de lo que yo pienso o como los demás me puedan ver, sino de cómo Dios me ve y de la capacidad que Dios sabe que tengo, y por eso me añade, por decirlo así, o me asigna unas tareas o unas labores para ejecutar, porque Él conoce el potencial. Pero el problema es desconocernos nosotros mismos, y más allá de eso, desconocer a Dios, porque no entendemos la clase de Dios que tenemos, no entendemos el Dios que tenemos, ahí se escucharía mejor, no entendemos el Dios que tú y yo tenemos, y entonces dudamos, pensamos como que ay no, eso yo no puedo, ay no, aquí no voy a poder seguir, no voy a poder de verdad llevar ese propósito a cabo, y nosotros permitimos que todo lo que Dios ha puesto en nosotros empiece como a morir lentamente, como que de verdad no halle o no pueda proseguir hacia el propósito por el cual de verdad tú y yo tenemos vida y los talentos, y las habilidades que Dios ha puesto. Y es importantísimo, créame de verdad, que es muy, muy importante que nosotros podamos entender que lo que hoy vivimos, lo que hoy nosotros estamos atravesando, por más difícil que parezca, no va a ser nuestro final, y que tu historia aún no se ha terminado. Yo conozco mucha gente que ha dejado su historia hasta la mitad porque dijeron: no, ya, ¿para qué seguir insistiendo si no voy a cambiar? ¿Para qué seguir insistiendo si de todas formas haga lo que haga no voy a poder lograr ser lo que Dios quiere? ¿Para qué si no puedo obedecerle? O me llama la atención muchas otras cosas, y dejaron su historia a la mitad. Y muchos de esos que no han culminado su historia piensan que ya no hay forma, que ya no hay manera de que la historia pueda seguir adelante, que ya se murió ese propósito que Dios tenía con ellos. Pero pues si hoy tienen vida, y muchos de los que están aquí conectados con nosotros, yo lo sé, que de verdad que sí pueden tener ese pensamiento: ya no hay nada que hacer conmigo. Pero créeme, si tú respiras es porque el plan de Dios sigue vigente contigo. O sea, Dios es todopoderoso, y me gusta mucho lo que leíamos en el texto de Crónicas cuando dice que Dios nos ha escogido para servirle, porque bueno, haciendo una actividad con los jóvenes unos jóvenes que tengo a cargo, pasaba algo y yo les preguntaba: ¿qué es servir? Para usted, ¿qué es servir? Y uno de ellos me respondió algo que me gustó muchísimo, y me decía: servir
servir es ser útil para algo. Y esa definición me gustó muchísimo porque cuando nosotros hablamos del servir como ser útil, entendemos que nosotros somos útiles para Dios, que somos útiles para la labor que Dios nos haya asignado. Y cuando tú lo entiendes, sabes que si tienes vida es porque eres útil. O tú, Víctor, guardarías algo que no te es útil. No, claro que no. Obviamente uno pues algo que no le funciona lo deja allí. Lo desecha, como que bueno, esto me es inútil, esto no sirve, más bien lo boto. Y si tú tienes vida, si Dios te permite aún tener la vida, no te has muerto, es porque eres útil para Dios. Claro que sí, mira que eso es muy cierto y es de entender que más que uno echarse como a morir, como que no soy capaz, no puedo más, es entender el privilegio que tenemos realmente de poder servirle a Dios. Yo me pongo a pensar, yo digo, Dios en su magnificencia, Dios tan grande, tan poderoso, cuando la pastora siempre dice, aquel que cabalga sobre las olas del viento, o sea, sobre las nubes, sobre todo esto, y que nos escoja a ti y a mí para que le sirvamos, para que llevemos a cabo un propósito, es como decía May, realmente es porque somos útil. Es como cuando Nabucodonosor manda llamar a aquellos de Babilonia, de los que estaban presos allí, y entre ellos estaba Daniel. Él dice porque los vio idóneos para la labor, para que estuvieran allí en el templo. O sea, esto es impresionante. Un rey manda llamar a 4 personas y ahora ellos obedecieron y dieron ejemplo. Ahora el Rey de Reyes nos está llamando a nosotros y nosotros estamos haciéndole el quite, como que no, te estás equivocando. O sea, es Dios, es quien nos creó a ti y a mí. Incluso hay una palabra que también tenemos para esta hora, y es cuando habla allí en Salmo 139, cuando dice que Él entreteje nuestras entrañas. O sea, Él se encargó de crear cada pedacito de nosotros, y que Él diga Maite, que Él diga Víctor son los idóneos para esta labor, que Él diga Luis, Juan, Luisa, como sea que te llames, que diga tú eres el idóneo, tú eres el perfecto para ejecutar esta labor. Y quizás tú dices, no, pero es que yo no soy capaz. Quizás diga como Isaías, soy muy niño y no sé hablar. Quizás diga como Moisés, no puedo hablar bien, o no era ¿cómo se dice? Él era tatareto, no sé, Tatareto, gago. No sé cómo se dice. No me acuerdo la palabra técnica, pero ustedes saben qué es lo que quiere decir. Ustedes me están entendiendo, sí. Entonces, quizás tartamudo. Eso, tartamudo. Pero tatareto también es. Yo voy a no, buscar. pero tartamudo. Yo creo favor. que tatareto es definición de pueblo, pero bueno. El caso es que es eso, o sea, realmente que no saquemos excusas, sino que si Dios nos vio idóneos es porque hay algo especial. Y es lo que tú decías, hay dones, hay talentos, y ¿quién los ha puesto allí si no es Dios? Entonces entendamos eso, que realmente es el Rey de Gloria que nos está llamando, y por eso Ezequiel les dice, no os engañéis, que Dios os ha escogido. Oiga, escogido, esto es impresionante, eso es tremendo, que nosotros realmente deseamos morir, que nosotros deseamos renunciarle a Dios, a Él, quien sabe que tú y yo tenemos la capacidad. Y como tú decías, quizá nosotros nos enfrascamos en decir no puedo, no soy capaz, y es porque no hay una verdad de Dios escrita en nuestro corazón, y eso que sale realmente por nuestra boca es lo que está allí. Realmente es eso que tienes de primero en la lista: el no soy capaz, el no puedo, el Dios se equivocó, el renuncio a Dios, el que no, decido morir a esto porque realmente esto no es porque eso está escrito en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué no decidir realmente escribir otra cosa en nuestro corazón y que sea esa verdad de Dios en nosotros? Y de verdad que es el tiempo de nosotros como formatear, resetear, como sea que tú le llames, y poder eliminar toda esa falsa información que hay dentro de tu vida y que te impide seguir caminando. Mira, tú dirás, bueno, sí, mucha gente que no conoce o que ha conocido y se ha apartado puede decir, sí, es el final de mi historia, pero también mucha gente que hoy en día está dentro de las congregaciones y puede llevar el título de cristiano también ya ha perdido su esperanza. Piensa que el servirle al Señor, o de verdad ser agradable para Dios, o vivir una vida que es para Dios, simplemente es venir a la congregación y ya, y no fueron más allá, y tal vez ya perdieron la esperanza de que su familia cambie, perdieron la esperanza de que sus hijos, su esposo, algún familiar sea transformado, perdieron la esperanza de ser usados por Dios. El que Dios nos use va más allá del creer que tú vas a orar por alguien y esa persona va a ser sana. Hace parte, sí, pero el que Dios te use habla de que tú puedas ser útil para Dios hablándole a otras personas, y es momento que nosotros nos despertemos, que nosotros entendamos que Dios está dispuesto
dispuesto siempre a usarnos a nosotros. Ahí sí, como está ahí en Jeremías, en el capítulo 18, que habla de la señal del alfarero, de verdad que es saber que Dios está formándonos y Él va a hacer de nosotros la obra que Él quiere. El alfarero sabe qué va a hacer con el barro, sabe si va a ser una vasija, si va a ser una olla, si va a ser un florero. Él sabe, tiene claro, y lo hace, digámoslo así, acorde a la necesidad que hay. Lo mismo Dios, o sea, Dios nos va formando a nosotros acorde al plan que Él ya diseñó, y muchas veces nosotros, como ese barro, pues el barro nosotros sabemos que no puede hablar, no puede decir no me hagas de esta manera, o no, de verdad no me formes, no me hagas, no puede. Pero nosotros a veces sí, Dios nos está dando la forma que Él sabe que va acorde al plan que tiene con nosotros y acorde a los dones, a los talentos, a las habilidades, y nosotros estamos como diciéndole a Dios, Dios, no me hagas así, no me gusta. Pero el punto es que nosotros no somos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradarle a Dios, y saber que en eso que Dios va poniendo dentro de tu vida, en eso que Dios va haciendo, cada día tú vas pareciéndote más al diseño original que Él pensó para ti. Pero el punto es que nosotros debemos ser dóciles, así como el barro pues lo van humedeciendo a la medida que se va secando para poderle dar la forma y que no se agriete y demás. Hay que tener una técnica, porque eso no es únicamente ponga sobre la rueda el barro y ya, no, sino que hay que tener una técnica y demás. Asimismo Dios sabe dónde te tiene que moldear, dónde te tiene que sacar más forma, dónde te tiene que hacer más suave y dónde tiene que hacerte más durito, pero también depende de qué tan dóciles somos nosotros y de cómo también dejamos que Dios trabaje en cada una de nuestras vidas. Pero sabiendo que el final de nuestra historia todavía no ha llegado, nosotros debemos ser dóciles. Sí, hay cosas y aspectos dentro de nuestras vidas que a veces no nos gusta, que no nos agrada cómo Dios los trata, pero Dios sabe, Él sabe lo que está haciendo, sabe cómo nos está dando forma y sabe para qué nosotros somos útiles. Así que de verdad es importante que tú en esta hora, y creo que esa palabra que es importante la he repetido mucho, pero es que es de verdad que se les grabe, que ¿no? se les grabe, sí, que les quede ahí grabadito. Es que realmente créanme que a veces nosotros como cristianos escuchamos mucha palabra y sabemos mucha palabra, y sí, sabemos que en la Biblia, en Mateo, en Lucas, en Juan, son los evangelios, que ahí también está Marcos, que usted sabe que está la parábola del buen sembrador, también sabe la parábola del buen samaritano, también se sabe la parábola, bueno, y de todas las las 10 vírgenes. y muchas que sí, y usted que la sabe decir, hermana, no es del buen sembrador, sino el sembrador, y usted se la sabe mejor que yo. Pero nosotros, aún sabiéndonos tanta palabra, a veces esa palabra simplemente se quedó allí, en el conocimiento, y no trascendió, de verdad, no hubo un cambio, no hubo una transformación, no dejamos que la palabra haga su labor dentro de nosotros. Y por eso es que de verdad en estos tiempos no se trata de que tú simplemente nos escuches, ahí sí, como dice en Santiago, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y tú dices, bueno, pero es que aquí usted no me está mandando ni a perdonar, ni a que no mienta, ni que no sea chismoso, ni a que no murmure, pero es que es precisamente el hacer la palabra también va ligado contigo mismo. Es decir, yo ya sé que no es el final de mi historia, entonces voy a empezar a buscar de Dios, voy a empezar a arrodillarme y a preguntarle a Dios cuál es su voluntad conmigo, porque si Él me creó, si Él me formó, es porque algo tengo que hacer yo en la tierra. Claro que sí, algo, eso que dices es muy real. Realmente tú y yo estamos en esa tierra y no es por casualidad. Recuerdo que hace más o menos 2 años y medio inicié, digámoslo, acá en la iglesia, en la área de evangelismo. Y entonces la líder Maite en ese tiempo era, digamos, nos coordinaba a nosotros, y ella siempre nos decía algo: ustedes va a llegar un momento en que van a mirar atrás y van a decir realmente, wow, ha valido la pena. Bueno, no, la pena no, realmente ha valido que yo me haya decidido a seguir a Dios, de que me ha costado, de que aún me está costando, pero que yo he entendido que dependo totalmente de Dios, de que realmente no se trata de lo que estás viviendo ahora, no se trata de que, ay, es que no soy capaz, es que no puedo, no, realmente avanza, camina, adelanta, da pasos agigantados. Y como tú decías algo, o sea, realmente el hecho de que la forma de que le estén dando al barro, porque yo creo que muchas veces hemos visto esos videos donde hay un alfarero allí haciendo y uno dice como que, ay, pero tan feo, ay, lo dañó, y de repente cuando como que ay, lo dañó, es cuando más bonito lo va a colocar, y uno dice como que, wow, esa persona sabe lo que está haciendo. Y si esa persona realmente sabe lo que hace, dígame usted que, o sea, Dios, o sea, realmente no hay otra palabra,
Dios, que es el que todo lo puede, el que todo lo hace, el que nos creó, el que le da la sabiduría a todas las personas que estamos sobre la tierra, ¿cómo no va a saber hacer lo que está haciendo? O sea, ¿cómo usted y yo podemos decirle a Dios, no, es que te equivocaste? O sea, eso es impresionante. ¿Cuán equivocados estamos nosotros, no? Empezando por ahí, decimos que Dios está equivocado y realmente los que estamos sin saber nada somos nosotros. Caminemos. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que realmente quizás quizás comenzamos a hacer algo y ya sabemos cómo va a terminar. Entonces, como cuando Dios nos llama, no sabemos el proceso, no sabemos el final, decimos, no, usted se equivocó porque es que realmente yo no soy así. Y May decía algo, y es que realmente ni siquiera nosotros mismos nos conocemos, ni siquiera nosotros mismos tenemos en cuenta quiénes somos, ni siquiera nosotros sabemos qué dones, qué talentos, qué virtudes Dios ha puesto en nosotros, y por eso es que queremos morir, por eso es que queremos renunciar, por eso es que decimos, no, Dios, es que te equivocaste, cuando realmente Dios sabe lo que hace. Así que a ti, a mí, perdón, solamente nos queda es obedecer, arrodillarnos, ir y decirle allí en esa intimidad a Dios, de verdad necesito aprender, necesito ser sensible, necesito tener tu verdad en mi vida. Josué 1:8 habla de que debemos meditar en la palabra de día y de noche, y realmente eso es real. Cuando tú y yo dejamos un segundo de meditar en la palabra, el enemigo aprovecha ese segundo que para ti, para mí es nada, realmente para el enemigo es mucho, y te manda un pensamiento, y claro, no estabas velando, y entonces quizás uno dice, ay, tengo que estar despierto entonces toda la noche, porque pues la palabra dice, velad y ora para que no entréis en tentación. Entonces Dios sí creó el sueño, ¿por qué no me va a dejar dormir? No, realmente es que tú y yo tengamos esos diseños implantados allí en nuestro corazón. Hay un ejemplo muy claro, y es de Saúl. Y ahí es donde podemos ver que realmente la oportunidad que tú y yo, la ayuda que tú y yo mejor podemos recibir de parte de Dios es la vida, porque vemos de que Saúl fue desechado a los 2 años de ser rey y tuvo 40, 30 y pico de años más para poder cambiar, para poder como retomar esa labor que Dios le había enviado a que hiciera. Pero no lo hizo. O sea, realmente cada vez dice uno, coloquialmente creo que se dice, no sé, y va de mal en peor. O sea, cada vez va en retroceso, en vez de avanzar, en vez de ser sensible. Verlo cuando le dice a Samuel, tu Dios, o sea, realmente ya no lo tenía como su Dios, sino como el Dios de Samuel. Esto es impresionante, que tú y yo no lleguemos a esa estancia, que tú y yo no nos tenga que pasar algo terrible para decir, ahorita sí creo, ahorita sí voy a confiar. No, sino que podamos entender que realmente el Dios que nos ha creado, el Dios que ha dicho ese diseño único de ti, es el mismo Dios que te ha llamado, es el mismo Dios que sabe que la labor que estás ejecutando ahora es porque tienes la capacidad para hacerla. Y mira que es de saber, y es que nosotros comprendamos que de verdad Dios ha pensado en nosotros, que Dios ha pensado en ti, ha pensado en mí, y la Biblia lo dice en Jeremías en el capítulo 1, en el verso 5. Lo voy a decir como dice no la Reina Valera de 1960, sino otra traducción, y dice, aún antes de que te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Dice, ya te conocía antes de que te formara en el vientre de tu madre. La primera vez que yo leí ese texto en esa versión, entendí lo que decía la palabra, porque yo lo leía como que antes de que te formaras en el vientre de tu madre te conocí. Y cuando le pongo esa S al final de que te formaras, habla como de un proceso natural, de algo que se dio, digámoslo así, espontáneamente. Exactamente, que tuvo que ser algún tercero, pero que Dios no había sido. Pero cuando yo leo, digo, aún te conocía antes de que te formara en el vientre de tu madre, yo dije, wow, Dios me está diciendo que antes de que Él mismo me formara ahí en el vientre de mi madre, Él ya me conocía. Dios ya sabía quién ibas a ser tú, quién iba a ser yo, los dones que íbamos a tener y cómo íbamos a hacer. Y aún así, Dios decide confiar en nosotros, asignarnos una labor y decir, bueno, vas a ir ahí en la tierra, vas a estar ahí en la tierra para ejecutar ese propósito que yo tengo contigo. Y es de nosotros entender que Dios ha pensado en nosotros. Mire, yo no sé usted cómo se sentiría si un presidente, un alcalde, un magistrado, yo no sé, piensa en usted y lo pone en una labor, digámoslo, de alta confianza, por decirlo así, o en su trabajo,
pongámoslo más fácil, que su jefe lo llame y le diga, yo qué sé, Hugo, usted es muy, o sea, usted ha sido muy, muy aplicado, muy buen trabajador, usted ha sido excelente en su labor, y porque usted ha sido excelente en su labor, le vamos a dar un reconocimiento y usted va a cambiar de cargo. Usted ahora va a ser la persona de mayor confianza que nosotros tenemos. Usted va a saber todos los movimientos que hacemos, usted va a estar enterado de absolutamente todo en la empresa, porque nosotros pensamos que cuando nosotros ya no estemos, usted va a ser el que va a continuar, el que va a seguir con la siguiente generación, el que va a seguir con la siguiente, y me disculpará, pero el que va a tener la siguiente generación, el que va a continuar con el propósito que hay aquí en esta labor, en este trabajo. Usted es la persona elegida. Imagínese que eso lo haga su jefe. Yo creo que usted se sentiría como que wow, ¿qué vieron en mí? O sea, de verdad que vieron en mí, y hasta en muchas ocasiones uno se siente como que ¿será que ellos sí están bien? ¿Será que sí? Sí. Como que sí están cuerdos, y uno puede empezar a dudar como que uy, ¿será que yo sí voy a poder con esa responsabilidad? ¿Será que sí voy a poder ejecutar todo eso que ellos quieren? Sin embargo, los jefes dicen, no, hágale, que hemos visto en usted las habilidades, el conocimiento, la capacidad, usted tiene mucho potencial, así que nosotros confiamos en usted ciegamente. Y yo creo que uno se sentiría como que uy, wow, confiaron en mí aún sin yo ser de su familia, confiaron en mí aún con todos los errores que yo pueda tener como ser humano, y aún han confiado en mí. Uno se siente privilegiado. Mira, eso mismo que estamos hablando humanamente lo hace Dios. Dios dice, bueno, yo he confiado en ti para que tú vayas y hagas esta labor, para que tú ejecutes esto que yo he pensado, lo que yo he planeado, y yo sé que tú puedes. Yo sé lo que puse en ti, la capacidad, los dones, yo puse en ti lo necesario para que puedas ejecutar esa labor. Pero cuando nosotros mismos desconocemos de verdad todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros y dejamos que lo que dicen otros y las circunstancias que hemos vivido vayan definiendo como la ruta que debemos transitar, es ahí cuando tú piensas, no, ya llegó el final de mi historia, ya hasta aquí llegué, no hubo más. Mira, a mí me pasó realmente que en un momento de mi vida cometí muchos errores y me costaba reconocerlos, y aparte vino una voz extraña, y sí, como el fuego extraño que ofrecieron los hijos de Aarón, así mismo pasó aquí, vino una voz extraña que, o sea, me habló de cosas, y como yo ya estaba, digámoslo así, como cuando uno ya está sentido y vienen y le echan, como diríamos nosotros, cuando le echan sal a la herida o le echan limón para que arda más, así mismo, o meten el dedo en la llaga, así me pasó. Entonces lo que me dijeron, digamos lo que fue así como esa gota que derramó el vaso, por decirlo de esa manera, o lo que me ayudó como a decir, no, yo debo tomar esta decisión, y tomé decisiones en mi vida que no eran las correctas, las adecuadas, y eso trajo consecuencias en las cuales yo me vi que yo ya no estaba, o sea, me quedé sin empleo, no estaba sirviendo aquí en la iglesia, nada, no tenía nada, y en ese momento yo pensé como que wow, hasta aquí llegué, ya no hay más para mí, este es el final de mi historia, ya, o sea, yo decía, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué salirme del mundo? ¿Para qué tanto? Si aquí terminé, o sea, ya llegó el final. Pero bueno, gracias a Dios tuve personas que me ayudaron y que estuvieron ahí muy pendientes y que me impulsaron, a seguir. Y bueno, y ahora que yo ya he recorrido un tiempo, ya ha pasado ya 2 años, ya se van a cumplir de eso, y yo puedo decir de verdad que no era el final de mi historia, de verdad que había muchísimo más, y aunque yo no lo había visto, aunque yo no lo había entendido, había bastante detrás de eso que yo estaba viviendo, y en ese momento yo pude pensar como que bueno, hasta aquí llegué, me voy, me largo de aquí, no quiero estar más aquí. Pero Dios en su misericordia me permitió entender que había algo que trabajar en mí, algo que tratar en mi vida, y de verdad que el que Dios me haya permitido ser dócil hoy me da a mí entender que ese presente que yo estaba viviendo no era mi final, y que había muchísimas cosas más que iban a venir y que yo no me imaginaba ni tenía pensado en mi mente, pero que eran de gran bendición para mi vida. Claro que sí, mira que eso es muy cierto, y tú hablabas algo del ejemplo de los jefes que quizá te conocen hace 1 año, hace 2 años, y confiamos y creemos en lo que ellos nos dicen que han visto en nosotros, y mira, creemos más quizá a lo que nuestros jefes nos dicen, y bueno, no vamos a decir que está mal, porque no, pues confiamos en que realmente es así, pero desconfiamos de Dios. O sea, nuestros jefes nos conocen hace poco, pero Dios nos creó. Dios pensó en ese diseño y decir, no sé, te llamas Tatiana, Andrea, Luis, y dice, Luis va a ser de esta manera, van a ser en tal lugar, va a ser colombiano. Imagínate, y te crea y te llama. O sea, después de que te crea, naces, te llama y te dice, te voy a escoger para que extiendas mi reino sobre la tierra. Y tú dices, yo, no, pero yo, si usted viera,
Dios te está viendo, o sea, realmente, y uno es como diciendo, Dios, ¿cómo se te ocurre? Ahí sí, como hablábamos en el programa anterior, es cubriendo lo que ante Dios está descubierto, o sea, realmente que Dios sabe que nosotros somos. Entonces es algo que nosotros debemos realmente morir a eso, morir quizá a todas esas malas enseñanzas que hemos tenido, y que aprendamos a confiar más en Dios, que escribamos en la tabla de nuestro corazón las verdades que Él tiene para nosotros, que como decía la líder Maite, realmente en algún momento de su vida ella dijo, no hay más para mí, aquí se acabó todo terminó. Pero cuando realmente ella decide avanzar, ella dice, tengo vida, tengo una oportunidad, y quizás no era fácil para ella verse en la situación actual, pero ella decidió confiar, ella decidió creer, y cuando decidió soltar, Dios la sorprende. Asimismo, Dios a ti y a mí nos está sorprendiendo cada día, dándonos la vida. Y ahí sí, como dice Mike, creo que ha repetido que Dios nos ha dado la vida cantidades de veces, pero es cierto. O sea, realmente cuando yo me pongo a pensar en que esa es una de las mejores ayudas que Dios me puede dar a mí, permitiéndome tener vida y poder ir ante Él y decirle, Dios, gracias porque de verdad me permites tener vida y me permites venir ante ti, confesar, arrepentirme y decir, Dios, sin ti nada soy. Así que levantémonos en esta hora de verdad, no escuchemos lo que la gente nos quiere decir, lo que la gente quiere que nosotros hagamos, que realmente nos aparta de la voluntad de Dios. Hay personas que solamente llegan a dañar, llegan a contaminar tu vida, y ahí es donde tú y yo debemos tener la certeza, debemos tener la determinación, más bien de entender que son mensajeros de muerte. ¿Y por qué mensajeros de muerte? Porque matan en ti aquello que está dando vida a tu vida, matan en ti lo que realmente Dios ha puesto, y es ese propósito. Y entonces tú decides morir porque otra persona te mató, digámoslo de cierta manera, y no físicamente, mató ese sueño, mató ese anhelo, mató eso que quizás tú decías, sí, Dios me llamó para eso, pero decidiste escuchar. Entonces decidiste morir porque otra persona dijo, sí, es que tú no vas a avanzar, tú no lo puedes lograr, cuando realmente Dios, que es el que lo sabe todo, ha dicho de ti algo muy diferente. Así que tú y yo podamos en esa tarde realmente entender que hay verdades, y que si nosotros queremos entender que realmente si tenemos vida y un propósito, es porque así lo dice la palabra de Dios. No lo dice Maite, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dios te escogió. Cuando dice Maite en Jeremías, eso es muy cierto, porque en Salmos también lo afirma, cuando habla de que Dios nos entreteje, que Él pensó literalmente en ese diseño aun cuando ni siquiera nosotros éramos. O sea, eso es tremendo cuando uno comienza a leer el Salmo 139, que habla que nuestro embrión vieron mis ojos, o sea, te vieron a ti, mi embrión vieron tus ojos. Eso es tremendo, porque está hablando que allí, aun cuando éramos diminutos, realmente Dios estaba. O sea, eso es lo más tremendo. Así que no dudemos más. Esa duda, esa incredulidad que ha estado por mucho tiempo en nosotros, es porque realmente le hemos dado más aval al mal que realmente decirle, Dios, aquí estoy para que seas tú tomando el control. Y bueno, para finalizar, es bueno que nosotros sepamos y entendamos que no es casualidad que estemos o que estés donde estés, porque mira que de verdad que cuando nos ponemos a ver todo el planeta Tierra y todas las posibilidades que hay, que tú hubieses nacido en otro lugar, con otra familia, con otro idioma, con otra cultura y demás, todas las posibilidades que habían, pero determinó Dios que tú nacieras en Cali, en Bogotá, en Barranquilla, donde tú te encuentres, que tengas los padres que tuviste, que seas de la raza o la etnia que tú eres y demás, es porque Dios planeó algo contigo. No es casualidad que tú seas la persona que eres hoy, no es casualidad. O sea, siempre me gusta pensar eso. Y en el mundo hay más de 7.500 millones de habitantes, y que tú te encuentres con ciertas personas, habiendo posibilidad de que te encontraras con muchísimas otras más, que no hubieses nacido en Colombia, sino en alguno de los otros países que hay a nivel mundial, en otro, tal vez en otro continente, con otro tipo de idioma, con otro tipo de costumbres, pero que Dios te puso en el lugar donde tú te encuentras, en España, en Italia, en Alemania, en el país que tú te encuentres, es porque Dios tiene un plan contigo allí donde tú estás, es porque Dios tiene un propósito contigo. Y a veces perdemos mucho tiempo imaginándonos cómo hubiese sido si fuéramos sido otras personas, cómo hubiese sido si yo no tuviera la familia que tengo, si no fuera como soy, pero no aprovechamos el tiempo para pensar, bueno, Dios, y si tú me permitiste que yo fuera de esta manera, ¿para qué es? O sea, porque yo soy
como soy, por qué tú permitiste que yo tuviera esa manera de pensar, esa manera de comunicarme, esta forma de yo hacer las cosas. ¿Por qué es? Es precisamente porque el plan que Dios tiene contigo se va a llevar a cabo así con las cualidades que tú tienes. Tú no tienes que desear ser como nadie, ni parecerte a nadie, ¿no? Porque el plan que Dios tiene contigo es especial, es único y es simplemente de tu talla, simplemente te queda a ti, así como el plan que Dios tiene con las personas que están a tu alrededor, es para ellos, porque el plan que Dios tiene con nosotros es especial, es único. Si a veces nosotros decimos, no, pero es que yo veo que esta persona avanza, es que yo veo que esta persona tiene esto, tiene aquello, es que yo veo que esta persona tiene diferentes circunstancias en medio nuestro, y no determinamos nosotros saber cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo. Nosotros no hacemos nada diferente para de verdad llevarlo a un, digámoslo así, a un nivel diferente, y nosotros nos quedamos pensando únicamente en que, ay, yo porque fui así, o yo porque reaccioné de esta manera, o porque yo soy de otra manera. No vamos a poder entender que de verdad Dios sabe por qué nos permitió pasar por tantas circunstancias y tener la familia que tenemos. Mire, yo ahora es que lo entiendo, y yo de pronto antes me cuestionaba muchas cosas y vivía muy acomplejada por diferentes circunstancias, pero ahora yo digo de verdad que Dios sabe yo por qué tenía que ser de esa manera. Así que entiéndelo, o sea, de verdad que no te compares, primeramente que todo, no te compares, no compitas con los demás. El propósito y el plan que Dios tiene contigo es para ti únicamente, y el plan que Dios tiene con los demás es para ellos, no es para ti. No te queda así como no lo fuerces si no es tu talla. O sea, si no es tu talla no te va a quedar, así de simple. Pero entonces enfócate en lo que Dios tiene para ti y alégrate también cuando a los demás le va bien. También alégrate cuando las demás personas van creciendo. Dios les va añadiendo, porque eso hace parte del crecimiento y de ser nosotros hermanos. Pero que tú sepas que lo que Dios planeó para ti, Él lo va a llevar a cabo y hace parte de lo que Él tiene contigo. Que si en algún momento tu forma de ser, tu forma de hablar, tu raza, no sé, tus costumbres fueron el impedimento para que tú continuaras con ese plan de Dios contigo, tú mueras a eso y sepas que eso no va a marcar el fin de tu historia, que eso no marca absolutamente nada, sino que realmente es lo que Dios ha hablado de ti y lo que Dios quiere hacer contigo. Claro que sí. ¿Y por qué en vez de pensar en decidir morir, no entendemos el privilegio que Dios nos da de poder vivir para servir? O sea, eso es impresionante, ¿no? Así que esa es la idea, que tú y yo entendamos que el lugar en el que hemos nacido, las personas con las que Dios nos ha permitido estar alrededor, yo pienso mucho eso, porque yo digo, wow, de verdad que Dios me permite llegar a lugares donde jamás pensé estar, donde yo humanamente había dicho, jamás en mi vida vivo en esa ciudad, jamás en mi vida estoy en ese lugar, y Dios me lleva precisamente a ese lugar donde no quería estar, y es porque hay un gran propósito. Así que, bueno, recuerda que realmente Dios está 24/7 para ti, que no tienes que sacar cita para que Él te escuche, y de verdad que Dios es el mejor papá del mundo. Así que bueno, nosotros somos Misión 316 y recuerda que nuestra misión ¡eres tú! Bienvenidos a nuestro programa que se llama ¡Embajadores del Reino! Hola niños, ¿se acuerdan en la clase anterior? Hablamos de que somos una carta abierta para Dios. Eso está en 2 de Corintios 3:2, del 2 al 3. Niños, escuchen. Niños, oigan. Profe, ¿al fin qué? ¿Oímos o escuchamos? Tengo una idea. Bueno, niños, a continuación van a poder ver una pequeña representación entendiendo la diferencia entre oír y escuchar. Para eso nuestra compañerita Sayi nos va a decir qué oye. ¿Listo? Una abeja. ¿Una abeja? Maraca. Una maraca. Viento. ¿Qué más escuchas? Escucho una voz. Escucho niños jugando. Muy bien. Bueno, ahora necesito que escuches, Sayi. ¿Listo? Ve hacia tu derecha. Ahora ve hacia el frente. Camina hacia el frente. ¿Listo? Hacia tu izquierda. Más hacia tu izquierda. Ve hacia tu izquierda. ¿Esa es tu izquierda? Bien, con seguridad ve hacia tu izquierda. ¿Listo? Ahora hacia atrás. Muy bien.
Bueno, niños, en esa pequeña representación muchos pudieron observar que es muy diferente el oír y el escuchar. Muchas personas lo relacionan y piensan que es lo mismo, pero realmente hay una gran diferencia. Pues el oír es percibir diferentes sonidos, como cuando tú vas por la calle, pasas por una carretera, escuchas el sonido de los carros, de los buses, escuchas el sonido de diferentes personas gritando. Puedes percibir esos diferentes sonidos, pero escuchar es prestar atención a algo, o sea, es escuchar, capta toda tu atención. Por ejemplo, tu mamá, tú puedes estar escuchando en tu casa mucho ruido, pero cuando tu mamá te dice, Sayi, o te dice, por ejemplo, en mi caso, Keren, yo de una vez presto toda la atención y respondo a ese llamado, ¿cierto? Eso es escuchar. Bueno, luego de esa pequeña representación junto a una explicación, vamos a entrar a nuestro tema. El tema del día de hoy es Shema, pero para ello necesitamos una definición. Hani, ¿será que nos puedes contar eso de Shema? ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Qué es eso? El significado de Shema es escuchar y prestar atención. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de eso junto con un versículo bíblico que nos va a dar aquí nuestra compañerita. Bueno, amiguitos, dirigirámonos todos con su Biblia a Deuteronomios 6, del 5 al 9. Leámoslo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y al atrás como una señal en tu mano, y estarán como fortaleza entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así es, debemos aprender a escuchar la voz de Dios, prestar total atención a lo que Él nos dice, porque así vamos a tener claridad de la orden, del mandato, de la promesa, de lo que Él nos quiere hablar a nosotros como hijos. Vamos a tener total claridad cuando realmente escuchamos. Pero si simplemente nos acostumbramos a oír, vamos a estar allí dando tumbos, vamos a estar confundidos, enredados, dando vueltas de aquí para allá, buscando que otras personas nos digan lo que debemos hacer cuando realmente Dios nos está hablando todo el tiempo a través de muchas cosas, pero debemos aprender a prestar atención. Quiero compartirles un versículo bíblico que está allí en el Salmos capítulo 115 en el versículo 4. Vamos ahí rápido y lo leemos. Dice en el versículo 4, dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Versículo 5. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Y en el versículo 7 dice: manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Quizás ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver esto con Shema? Con escuchar atentamente. Tiene que ver mucho, porque realmente cuando nosotros no captamos, no atendemos al mensaje de Dios, vamos a estar así. Vamos a estar sin un rumbo, vamos a estar sin un propósito en nuestras vidas. Vamos a estar totalmente desorientados, perdidos. Pero realmente cuando nosotros logramos acercarnos a Dios, guardar silencio, porque para poder escuchar, para poder prestar atención, tenemos que aprender también a guardar silencio, y ese es el problema que muchas veces tenemos nosotros. Queremos hablar y Dios también nos está hablando. Tenemos que aprender a tener una comunicación con Él, escuchar atentamente, no quedarnos allí quietos, como dice aquí, que esos ídolos son de plata y oro, obra de manos de hombres, que tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. No solamente se refiere a las personas, a nosotros, sino que realmente se refiere al Dios que ellos tienen. El Dios que nosotros tenemos no es así. El Dios que nosotros tenemos es totalmente diferente. Él sí nos habla, Él sí nos ve, Él sí nos palpa, Él sí nos observa, Él sí está allí todo el tiempo con nosotros. Él nos tiene allí en su mano, Él nos escucha, Él está prestando también atención a lo que nosotros le decimos. Así que si Él presta atención a cada una de nuestras palabras, si Él presta atención a cada uno de nuestros pensamientos,
pensamientos, pues niños y padres y todas las personas que están aquí en este en vivo, de verdad aprendamos nosotros también a imitarlo a Él y aprender a escuchar atentamente lo que Él nos quiere decir. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. ¡Chao, chao!